A todos nos sentimos tristes, enfadados o culpables en algunos momentos. Y muchas otras cosas. Muchísimas otras emociones, sí. También felices o alegres, ¿no? Pero en el caso de tener estas emociones que consideramos como negativas o que pueden afectar negativamente, ¿cómo podríamos cambiar en ese momento nuestro estado emocional? Primero un matiz. Solemos llamar emociones negativas a un grupo de emociones, por ejemplo, tú has dicho la tristeza. Sí. La tristeza en realidad, como la alegría, son emociones que en sí mismo son adaptativas, son buenas, porque en realidad son mensajes que nos transmitimos entre nosotros los que somos animales gregarios. Es decir, los animales gregarios son los que viven en grupo, en manada, como una manada de lobos, una manada de chimpancés, de gorilas, de humanos. Y fijaros que el Homo sapiens solo hace unos 200.000 años que habla, que tiene lenguaje, entre 200 y 400 según los investigadores. Entonces, y los millones de años de evolución, que el Homo sapiens tiene más de 7 millones de años de evolución, ¿cómo se comunicaba? Pues igual que se comunica una manada de lobos, por emociones. La tristeza es un mensaje. Si yo me manifiesto triste, te estoy enviando un mensaje a ti, Gemma, que te estoy diciendo, necesito tu ayuda, tu protección. Y si te estoy enviando un mensaje de alegría, te estoy diciendo, Gemma, te acepto, me gusta lo que dices, te acepto en mi grupo y no soy ninguna amenaza para ti. Entonces, la tristeza no podemos decir que es una emoción negativa. La ansiedad, como decía antes, hasta cierto punto es positiva. Yo lo explicaba. Si tú, lo que decía de estar aquí en el plató, o vas conduciendo por la autopista a 150 por hora, más vale que estés un poco ansioso. Por eso te ayuda a centrarte. Por tanto, no es negativa, es positiva. Es negativo el exceso de ansiedad. Claro. Que incluso la ira a veces hay que cabrearse un poco, o al menos hacerlo ver. Sí. Porque si no, yo a veces lo tengo que hacer con mis hijos, que si no, no me hacen caso. Te tienes que hacer respetar. Exactamente. Pero claro, si está con estas personas que están todo el día cabreados, están Claro, amargados, pues eso es negativo. claro. Entonces, el matiz, y para resumir, porque me enrollo mucho, no hay emociones negativas y positivas, es la proporcionalidad y la congruencia, la coherencia de cómo usamos esas emociones en cada situación determinada, lo que puede ser un resultado positivo o negativo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Pero si tuviésemos entonces una de estas emociones muy exageradas, ¿no? Demasiado Desproporcionadas. intensificadas, sí, ¿Cómo desproporcionadas, ¿cómo podemos en el momento en que estamos sintiendo pues mucha ira, por ejemplo, o mucha ansiedad, qué podemos hacer para revertirlo? Sí, este es un tema muy importante porque sobre todo estas emociones tan básicas como el miedo y la ira, la ansiedad y el cabreo, hablando coloquialmente, son muy rápidas. Intento explicarlo de una manera esquemática. Cuando recibimos la información, hay dos vías. Hay una vía hiperrápida que va al cerebro, a la parte del cerebro más primitiva, que se llama el cerebro reptiliano, y ya activa una emoción. Y hay otra un poco más lenta que va a lo que se llama el lóbulo frontal, que es lo que nos caracteriza como humanos, que es la capacidad de razonar, de pensar, de analizar. Pero esta es un poco más lenta. Entonces, claro, se trata de intentar que cuando inicia la sensación de miedo, de ira, de ansiedad de ira, seas capaz de frenarte un poco para darle tiempo al frontal de que analice la situación. Y son los pensamientos, al final, los que deciden qué emoción vas a sentir. Como decía antes, no es lo que te pasa, sino lo que tú piensas de lo que te pasa, lo que genera una emoción. Claro, ¿Entiendes? sí, sí. Es que es verdad que al final como que las emociones vienen dadas por pensamientos y quien Totalmente. tiene el pensamiento somos nosotros. Correcto. Esa es nuestra gran libertad. Tú eres libre de pensar lo que quieras. No, Claro. no eres libre de sentir lo que quieras. Pero la mente es muy astuta Sí, sí, sí. y Tiene le gusta trucos. mandar. Tiene trucos. Entonces tenemos que nosotros, ¿no?
No sé si controlar sería la palabra Yo diría adecuada. gestionar. Gestionar, sí. Pero es que la mente, como dices tú, es astuta y hace trampa, porque en realidad hacemos el proceso contrario. Sentimos la emoción y luego usamos la razón para justificar la emoción. Y Claro. decimos, oye, es que esto que has hecho me cabrea mucho. Sí, y nos Pero, vamos justificando con ¿por qué eso. tal? ¿Por qué esto me cabrea? Como diciendo, tú me has cabreado a mí. No, no, yo me he cabreado ante lo que tú has hecho. Por Sí, lo que yo he pensado de lo que tú has hecho o has dicho. Un ejemplo muy claro. Nadie te puede ofender. Tú puedes decidir sentirte ofendida o no si yo te digo ahora un improperio. sí, Pero no soy yo probablemente. que te hago sentir eso, eres tú por lo que pensarás de lo que yo te he dicho. Claro. Sí, y si, por ejemplo, me dices una cosa y yo estoy teniendo un día maravilloso, quizás no me afecta, ¿no? Me entra por una oreja y sale por la otra. En cambio, si tengo un día cargado y llega el momento y llega esa palabra, entonces te afecta, ¿no? ¿Cómo puede ser que la Sí, misma palabra, con la misma entonación de la misma persona, pueda tener el mismo efecto? Entonces, somos nosotros quienes estamos... sí, porque aquí hay una doble vía, es decir, básicamente, según lo que piensas, sentirás. Son los pensamientos que te harán sentir una emoción u otra. Pero también es cierto que según la emoción que estás sintiendo, tiendes a pensar de una manera o de otra. Si tú estás muy ansiosa o angustiado, tiendes a evaluar la realidad, a pensar sobre las cosas que pasan de una manera distinta a si tú estás alegre. Eso es una vía de doble sentido. Pero ahí está el arte, ¿no?, de gestionar las emociones, es hacer que domine la vía de pensamiento a emoción y no dejar que la vía de emoción a pensamiento te influya. La inteligencia emocional sería esto, el arte de Pues sí, de alguna gestionar. manera por ahí va la cosa. La inteligencia emocional, que es un término que no es muy... Hace aproximadamente unos 25 años que fue Daniel Goleman que escribió el libro Inteligencia Emocional y empezó a ponerse de moda este concepto y que básicamente lo que dice es que hay la inteligencia, el coeficiente intelectual, que sería la inteligencia racional, que antes solo se evaluaba esto como factor de éxito en la vida. Se da cuenta que gente muy inteligente eran auténticos fracasados en muchos sentidos y gente no tan inteligente triunfaban en muchos aspectos de su vida. Y lo que analizó Goleman es que lo que valía era la inteligencia emocional, que, por decirlo muy rápido, es la capacidad para entender mis emociones, entender las de los demás y saber gestionar ese entendimiento. Es decir, que yo entienda cómo me siento, lo perciba, capte rápidamente cómo te sientes tú y yo eso module mi actuación ante ti, que yo me comporte ante ti teniendo en cuenta tu emoción. El que domina esto triunfa en la vida. ¿Y qué relaciones hay entre las emociones y la salud? Pues la relación es tremendamente y dramáticamente directa, hasta el punto que hoy día ya se acepta que más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, tienen que ver básicamente con estados emocionales. 80% hablo. El otro 20% quedaría resumido a las enfermedades que son genéticas, que has nacido con una tara genética que te hace que se desarrolle una enfermedad concreta, y ambientales. Obviamente, si tú vives en un ambiente contaminado de radiactividad y tal, bueno, aunque no seas una persona súper equilibrada emocionalmente, fácilmente vas a enfermar. Pero todo lo demás, pero incluso el cáncer, tiene que ver mucho con estados emocionales. Y por cómo, pues básicamente se entiende, cuando tenemos estas emociones, sobre todo estas que tienen que ver con el estrés, que es la ansiedad y la ira, ¿eh? Cuando tenemos esas reacciones de lucha-huida, el cuerpo sale de su estado de calma en el que todas las funciones corporales funcionan bien, la digestión, la reproducción, la renovación de tejidos y tal, y se pone en estado de alerta máxima y toda la energía, toda, va a prepararte para la lucha-huida. Pero eso quiere decir que quita la energía de todas las otras funciones, entre ellas el sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, si tú estás siempre asustado, angustiado o cabreado, tu sistema inmunológico está deprimido.
y más fácilmente vas a enfermar. El sistema inmunológico controla virus, bacterias y cáncer, células malignas que se van formando siempre en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico las tiene controladas. Si tu sistema inmunológico está deprimido, pues es más probable que tengas una enfermedad de estas. Ya no digamos infartos y todo esto, ¿no? Sí, es verdad que en nuestra actualidad muchas personas mantienen este estado de estrés o de ataque, ¿no? Que en realidad no estamos teniendo un peligro real, pero sí que estamos en este estado de tensión. Entonces, ¿cómo se puede cambiar de pasar de este estado de tensión al estado de relajación? Este es el gran problema de nuestro tiempo, y es que tenemos reacciones primitivas para afrontar situaciones modernas, y ahí ese desfase, porque lo que decía de la reacción de lucha-huida, del miedo y la ira, servían cuando vivíamos en la sabana y venía un depredador o el de la tribu al lado que nos quería zurrar, ¿no? Y nos servía para sobrevivir. Pero ahora tenemos miedo a amenazas imaginarias. Que crea nuestra mente o nuestro Claro, pero pensamiento. además son amenazas constantes. Si tú tienes miedo de que no te va a llegar el sueldo, no podrás pagar la hipoteca, te van a despedir, o yo qué sé, o que la pandemia nos va a destruir, pero Sí. es siempre estar en estado de alerta. Y eso acaba deteriorándote, tanto en Claro. tu salud mental como física. ¿Y cómo se puede afrontar? Pues bueno, otra vez vamos a lo que es lo cognitivo. Aprender a pensar de otra manera, a relativizar, a valorar siempre lo positivo, a no ver problemas sino retos. Hay gente que ante un problema pues ve una oportunidad o un reto, que entonces tiene un estado de ánimo positivo de afrontamiento, y hay gente que todo problema pues lo ve una amenaza y vive en permanente estado de estrés, que es ira y miedo. Sí, hablando del estrés, es una enfermedad muy extendida en el mundo actual. ¿Qué se entiende por el estrés y cómo lo podríamos prevenir? El estrés no es que sea una enfermedad en sí mismo. El estrés, la palabra estrés viene del inglés, que quiere decir tensión. Se utilizaba inicialmente en física de materiales, cuando sometías a una tensión a un material, en inglés es stressed. Okay. En realidad, estrés quiere decir cuando estamos sometidos a una tensión del ambiente, que en realidad quiere decir a una amenaza. Y ahí está una mezcla permanente y continua de miedo e ira, de ansiedad y de cabreo. La persona estresada está irritable y está asustada, porque se siente permanentemente amenazada por el trato en su empresa o en su matrimonio o en la sociedad en la que vive, su situación personal, problemas económicos, todo eso son presiones, tensiones, que es lo que nos acaba produciendo todas estas enfermedades psicosomáticas. La ira, el odio o los celos los podríamos entender como unas reacciones infantiles que muchos adultos aún siguen teniendo. En algunas ocasiones se dejan arrastrar, ¿no?, por estas emociones. Entonces, ¿cuál es la causa de estas emociones y cómo deberíamos reaccionar para no dejarnos llevar? Bueno, has dicho la ira, el odio Y los y los celos. celos. ¿Los celos quizás no es una Bueno, emoción? sí, ¿Mm? a ver, sería un sentimiento. ¿Te acuerdas que al principio Sí, hablábamos de la sí. diferencia? Pues es un sentimiento que produce una reacción fisiológica básica de ira, al final, y de miedo. Hay una mezcla ahí. Por ejemplo, el que tiene celos, en realidad lo que se siente es amenazado, miedo a perder a mi pareja. Veo amenazado algo que yo tengo, que es mi relación de pareja. Entonces, veo una amenaza, y eso, como me siento amenazado, el cerebro le da igual el tipo de amenaza, le da igual si es un tigre, si es que te van a echar del piso o si es que te van a quitar la novia, le da igual, siempre reacciona igual, con miedo y con ira. Entonces, ahí es. ¿Y cómo gestionarlo? Volvemos a lo mismo, los celos, pues siempre solo se puede gestionar las emociones desde la razón, desde el pensamiento. Los celos es un problema de inseguridad.
Si tú no estás seguro de ti mismo, es como si tu inconsciente te dijera, no eres suficiente para esta pareja y, por lo tanto, en algún momento dado te la van a quitar. Y la persona muy celosa está siempre vigilante. Hay casos que son patológicos, que en psiquiatría se llama celotipia, que ya es estos que los casos más dramáticos salen en los periódicos, ¿no? La maté porque era mía. Claro. Esto fíjate hasta dónde llega, ¿no? Matarla, porque casi siempre es varón mata hembra, raramente es varón mata mujer, quiero decir. Y a veces después de ese acto se suicidan. Fíjate qué extremo, ¿no? De vivencia, como diciendo, es que si no tengo el amor de esa pareja, es que ni mi vida tiene sentido. Sí. La mato porque no soporto la idea de que otra persona la tenga y luego me mato yo. Cómo las emociones nos pueden traicionar, ¿eh? Sí, completamente. Terrible. Sí. A veces las personas quedan atrapadas dentro de círculos de negatividad, que hablábamos antes, ¿no? Una persona puede ver un problema y pues ir a buscar la solución, o puede empezar a darle vueltas al problema. ¿Cómo cómo puede salir una persona que ya está dentro de esta rueda de pensamiento negativo, que les cuesta mucho ver la luz y ver que hay cosas positivas? ¿Qué pueden hacer para cambiar y modificar este pensamiento? Esas personas que entran en este círculo de negatividad tiene que ver con su personalidad, con la autoestima, la seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo. Son personas que siempre ven la botella medio vacía. Entonces, a veces ayuda mucho, obviamente ya no diré consultar con un profesional, pero a veces hablar con amigos, alguien que te dé una visión diferente, que te ayude a que entiendas que sí, falta media botella, pero el que no has visto que también tienes media botella llena. Son puntos de referencia externos a ti, porque a veces somos nuestro peor consejero nosotros mismos. Y a veces hablar con alguien, por eso ayuda tanto hablar con un amigo, con alguien de confianza o con un terapeuta, que te da un punto de vista distinto y te saca de ese bucle